Muy buenas al canal de Dev Van Road. Hoy, una semana más, un capítulo más de esta masterclass de Betaflight, donde te traigo cada semana un capítulo, una pestaña del software Betaflight, para que de esta manera lo tengas todo bien estructurado y una vez acabada esta masterclass tendrás todo el programa entero explicado de manera ordenada. En el capítulo anterior vimos la pestaña de puertos, donde os enseñé qué son los puertos UART y cómo hay que hacer la instalación de dispositivos externos correctamente. Además de ver columna por columna todas las opciones disponibles que tenemos, como los periféricos posibles, la salida de telemetría y la entrada de sensores. En el capítulo de hoy vamos a centrarnos en la pestaña de configuración, donde ya os aviso que es una pestaña un poco compleja y donde hay un montón de opciones disponibles para configurar nuestro dron FPV. Así que dicho esto, vamos a ponernos ya manos a la obra. Recuerda suscribirte al canal de Dev Van Road si aún no lo estás, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo que está por venir y abajo en la descripción del vídeo te dejo el acceso directo a la playlist de la masterclass de Betaflight. Así que ¡vamos allá! Nos encontramos en Betaflight y nos vamos a la pestaña de hoy, la pestaña de configuración. Para un mejor orden iremos haciendo sección por sección y explicando los conceptos que sean necesarios para entender todas las opciones de nuestros ajustes. Nuestra primera sección es la configuración del sistema y aquí vamos a empezar con un concepto importante, la frecuencia de actualización del giroscopio. Esta frecuencia define cuántas veces por segundo el controlador de vuelo lee los datos del chip giroscopio para calcular la posición y los movimientos del dron. Antiguamente, con ciertos controladores de vuelo era común encontrar frecuencias de 8 kHz, lo que significaba que el giroscopio se actualizaba 8000 veces por segundo. Sin embargo, a medida que las configuraciones de hardware han evolucionado y se han optimizado los procesadores de las controladoras, lo más habitual hoy en día es encontrar frecuencias de 3,2 kHz. ¿Y por qué ya no se usa prácticamente nunca la frecuencia de 8 kHz? Bueno, principalmente por las limitaciones que tenían procesadores de gama media como los F4, por ruido e interferencias, ya que una mayor frecuencia de actualización puede capturar más ruido en la lectura del giroscopio, y finalmente por el consumo de recursos que esto provocaba. Pero bueno, el tema es que, como puedes comprobar, es un valor que no puedes cambiar, ya que disminuir este valor predeterminado por el fabricante podría traerte problemas. De esta manera, el fabricante se asegura de que no podamos reducir la frecuencia nosotros mismos. El valor que sí que podemos cambiar es la frecuencia del ciclo PID. La frecuencia del ciclo PID determina cuántas veces por segundo el controlador de vuelo calcula las correcciones necesarias para mantener estable el dron y aplicar los valores de PID en el control de vuelo. Sobre el controlador PID hablaremos a fondo en la pestaña de ajustar PID, donde aprenderás todo lo necesario sobre filtros, PIDs y REDs de manera teórica, pero también práctica, ya que llevaré a cabo con vosotros el tuning de un dron FPV paso a paso desde el principio. ¿Y por qué querríamos disminuir la frecuencia del ciclo PID en esta selección? ¿Recuerdas lo que te enseñé en el capítulo 1 sobre la carga de CPU? Si no lo recuerdas o no lo sabes, te recomiendo que al acabar el vídeo de hoy mires el primer capítulo de la serie y así aprendas conceptos importantes que irás encontrando en Betaflight. Resumidamente, la carga de CPU representa el porcentaje de uso del procesador de la controladora de vuelo. Cuanto más alto sea este número, más carga de trabajo tiene nuestra FC. Lo recomendable es que el uso del CPU esté por debajo del 70%. Si el CPU supera el 80%, la controladora puede colapsar, provocando errores en el vuelo, congelaciones o incluso fallos en la transmisión de datos al USD. Así que, por ese mismo motivo, nos interesaría reducir este valor del ciclo PID en el caso de que la carga de CPU estuviera muy elevada, permitiendo que el dron funcione de manera más eficiente al disminuir la carga de CPU, donde la estabilidad es más importante que la rapidez de respuesta. A continuación, en esta misma sección, tenemos tres opciones para marcar y desmarcar: el acelerómetro, el barómetro y el magnetómetro, todos ellos explicados detalladamente en el primer capítulo de la serie. No todas las controladoras de vuelo tendrán todos estos sensores, ya que, como veis, en mi caso, no cuento con el magnetómetro. Por ese motivo me aparece aquí desmarcado. Eso sí, cualquier FC tiene giroscopio y acelerómetro. El acelerómetro está integrado en el mismo chip que tiene el giroscopio, y ningún dron puede volar sin giroscopio. Sí que puedes por eso habilitarlo o deshabilitarlo, pero al deshabilitarlo ten en cuenta que modos estabilizados como el Angle o el Horizon Mode no estarán disponibles y no te funcionarán. El barómetro es importante para saber la altitud exacta del dron, y aunque tengas módulo GPS montado, no será tan exacto como el barómetro. La siguiente sección que tenemos es personalización, y aquí hay dos opciones para escribir. Por un lado, el nombre de la aeronave y por otro, el nombre del piloto. Estos nombres pueden aparecer en la interfaz de tus gafas OSD y, aunque no es un ajuste crítico, resulta útil para identificar tu dron si tienes varios. En la sección de cámara puedes indicar el ángulo de inclinación de tu cámara FPV.
Este ajuste es realmente interesante ya que no cambia físicamente el ángulo de la cámara, sino que informa a Betaflight del ángulo ajustado para contrarrestar los ángulos reales del dron al efectuar giros de yaw. Voy a intentar explicártelo de otra manera para que se entienda mejor. Supongamos que llevamos la cámara de nuestro dron a una inclinación de 30 grados y al girar de yaw, ¿vale? Al efectuar este movimiento tenéis que tener en cuenta que el horizonte no quedará exactamente recto, sino que para que quede recto tendremos que darle un poquito de movimiento al roll manualmente. Si escribimos aquí, por ejemplo, 30 grados, estos se le restarán a los 30 grados que llevamos en la cámara y al girar de roll parecerá que estemos girando el dron de manera plana sin tener que aplicar roll de manera manual al mismo tiempo. Esta opción no suele ser utilizada por pilotos experimentados ni la recomiendo si estás empezando, ya que lo mejor es aprender a realizar todos los movimientos de manera manual desde el principio. Sin embargo, si vas a volar en un lugar donde necesites una inclinación muy alta, por ejemplo de 45 grados, podrías configurar aquí 20 grados. De este modo, estos se restarán a los 45 grados reales, permitiendo que los movimientos con los sticks se mantengan más naturales sin necesidad de adaptarte completamente a esos 45 grados. Espero que haya quedado claro este concepto, ya que es un poquito bastante complicado de explicar, pero bueno, si os sirve de consuelo, yo siempre tengo este ajuste a 0 grados configurado desde que empecé a volar y de esta manera me he ido acostumbrando a hacerlo todo manualmente y nunca he tenido problemas. Así que vamos con la siguiente sección de armado. El armado es el proceso mediante el cual activas los motores del dron para que esté listo para volar. Esta sección es muy importante porque define las condiciones en las que puedes armar tu dron y cómo hacerlo de manera segura dependiendo del ángulo que ajustemos. En esta configuración puedes definir un ángulo máximo de inclinación para permitir el armado. Si el dron está inclinado más allá de ese ángulo, por ejemplo, si está en una pendiente o ha caído de forma extraña, no permitirá el armado, lo cual es otra medida de seguridad adicional que tenemos, pero que aún así tiene sus desventajas. Aquí quiero explicarte algo bastante importante si vas a utilizar el famoso Turtle Mode. El Turtle Mode es un modo, una función que recomiendo tener en todos vuestros drones de manera activa, ya que tras un accidente, cuando caemos y el dron tenemos la mala suerte que se queda boca abajo en el suelo, si en este ajuste tenemos una inclinación de menos de 180 grados, no permitirá el armado del dron al encontrarse boca abajo. Pero si en este ajuste ponemos, como pongo yo siempre en todos mis drones, 180 grados, podremos activar el Turtle Mode y armar el dron de manera que al hacer el Turtle Mode se dé la vuelta al dron y podamos volver a despegar estemos donde estemos. Pero si quieres saber cómo configurar este modo de vuelo y los demás, te tendrás que esperar unas semanitas a que haga la pestaña de modos, así que no olvides suscribirte al canal de Van Road y activar la campanita para no perderte esta super masterclass de Betaflight. Además te vuelvo a recordar que abajo en la descripción te dejo el link de la masterclass para que lo tengas a mano. Llegamos a otra sección importante, la sección de otras funcionalidades. Aquí se encuentran diversas opciones avanzadas que puedes activar según las necesidades específicas de tu dron FPV. Voy a explicarte cada una de estas funciones y cuáles son necesarias para un uso normal de drones FPV. Empezamos con el Air Mode. Este modo permite que el dron mantenga un control total en los ejes de giro, yaw, pitch y roll, incluso cuando el acelerador está a cero. Esto es útil y necesario para maniobras de freestyle o para vuelos cinemáticos donde vayamos a realizar diferentes dive o buceos. Sin Air Mode, los motores dejarán de rotar por completo, provocando una inestabilidad total. Por norma general, siempre dejo desactivado esta opción, ya que me gusta configurar el Air Mode de manera que se active solo cuando yo lo activo con un interruptor de mi emisora. Esto es más seguro para el dron y para nosotros también. Además, si quiero realizar vuelos muy cerca del suelo o incluso vuelos interiores donde voy a pasar todo el rato a través de obstáculos, es mucho mejor llevar el Air Mode desactivado. De esta manera puedo activarlo o desactivarlo cuando lo necesite, pero si activas esta casilla, ten en cuenta que el Air Mode estará siempre activo. Por cierto, te enseñaré a configurarlo en la pestaña de modos, al igual que el Turtle Mode, como ya te he dicho. Seguimos con el GPS. Esta función la tienes que habilitar si has montado un GPS en tu dron. Marcando esta casilla, habilitas el uso del módulo GPS, lo que te permite configurar todos los parámetros importantes del dron para un retorno a casa seguro mediante la pestaña de modo de seguridad, visualizar parámetros de ubicación en el OSD mediante la pestaña de OSD y tener una mejor nivelación y posición del dron. La función In-Flight Acelerómetro Calibración permite calibrar el acelerómetro mientras el dron está en vuelo. Siempre he hecho la calibración del acelerómetro en el suelo sobre una superficie bien plana, y no es común necesitar recalibrarlo durante el vuelo. Pero si alguno de vosotros lo utiliza, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios y así aprender el por qué podría ser funcional activar esta función. Pasamos a la opción LED Strip, que te será útil si has instalado tiras LED en tu dron.
ya que habilita su uso permitiendo controlarlas para mostrar diferentes colores y patrones en vuelo. El tema de los LEDs también lo haremos en la semana que toque en la pestaña de tiras LEDs, donde mostraré cómo montarlos y cómo configurarlos. La función OSD permite visualizar información importante como la batería, la altitud, la telemetría, los modos de vuelo y muchos más parámetros directamente en tus gafas FPV. Es una de las opciones más usadas para monitorizar el estado del dron en tiempo real y no le encuentro sentido a desmarcar esta casilla. De esta manera os recomiendo que siempre la tengáis activada. Vamos a finalizar con la función de Soft Serial. Esta función puede ser útil si tu FC tiene pocos puertos UART físicos y necesitas conectar más dispositivos como GPS, VTX. Normalmente estas FCs suelen ser placas bastante anticuadas, aún así se siguen vendiendo. El Soft Serial crea puertos UART adicionales virtuales para dispositivos que requieren comunicación serial, pero que no están conectados físicamente a un puerto UART en la placa. Vamos ahora a una sección importante, ya que de aquí derivan algunos problemas de orientación de las placas controladoras y este problema es muy común y yo mismo lo he sufrido. La alineación de placa y sensores es importante para el correcto funcionamiento del dron, ya que te permite ajustar la orientación de la controladora de vuelo y sus sensores en caso de que no estén montados de forma estándar o hayan tenido alguna variación en su instalación. Aquí hay algo que tenemos que tener muy claro y saber diferenciar. Por un lado tenemos estos tres ajustes de aquí arriba en grados y por otro estas dos opciones para seleccionar justo debajo. Las opciones de arriba son para la alineación de la placa controladora, a diferencia de las opciones de giro, acelerómetro y segundo giro, que son para la alineación de los sensores. En estos dos ajustes podemos cambiar la orientación del giroscopio y del acelerómetro a lo que el chip se refiere. ¿Pero por qué es tan útil esta configuración y es importante que lo entendamos? Pues bien, a veces se da el caso de que compramos un dron FPV Bend & Flight y al volarlo por primera vez el dron nos hace un backflip al despegar y se da un cabezazo contra el suelo. La causa exacta puede derivar de varios factores y uno de ellos, y de los más comunes, es que tu placa controladora esté orientada de manera diferente a la tradicional, por así decirlo, y que la alineación de la placa no coincidiera con su orientación física. Esto lo podemos comprobar muy rápidamente en la pestaña de ajustes. Como ya te enseñé en el capítulo de dicha pestaña, vamos a la pestaña de ajustes, calibramos el acelerómetro, cogemos el dron de manera que la cámara mire hacia donde tú miras y hacemos clic en el botón de reiniciar el eje Z. A continuación, tienes que mover el dron en todas direcciones y en la pantalla, el dron virtual que aparece debería hacer exactamente los mismos movimientos que estás haciendo tú con el dron en la mano. Si tu dron virtual hace exactamente lo mismo, significa que tu controladora de vuelo está bien orientada. Pero si los movimientos no coinciden, tendrás que hacer un par de ajustes exactamente en la sección de alineación de la placa y sensores. Para esto nos vamos a centrar en los tres parámetros principales. Por un lado tenemos los grados de roll, es decir, los grados de inclinación lateral del dron. Generalmente este valor es 0, ya que el dron debería estar plano lateralmente. Es difícil montar una FC tan inclinada lateralmente que tengamos que cambiar los grados aquí. Por otro lado tenemos los grados de pitch. Este ajuste controla la inclinación hacia adelante o hacia atrás. Los grados de roll y de pitch no se suelen tener que tocar a no ser que la controladora de vuelo venga montada de manera vertical, ya sea por ahorro de espacio en un frame pequeño o porque al diseñador se le ha ido de las manos. Por ese motivo nos vamos a centrar en los grados de yaw. Los grados de yaw ajustan la rotación de la controladora de vuelo en el eje vertical. Por ejemplo, si has instalado la controladora girada, aquí puedes corregir la orientación del dron en este ajuste. Este es el ajuste más común cuando la controladora se monta rotada, a menudo 90 grados, 180 o 270 grados, porque a veces el diseño del dron o el espacio disponible obliga a girar la placa, como es el caso por ejemplo de la F7 SpeedyBee en el Frame Master 5, donde la placa y la stack ESC van montadas 180 grados del revés, ya que el cable XT60 sale por la parte delantera y no como es normalmente por la parte trasera. Vamos a poner un ejemplo rápidamente con la F7 de SpeedyBee que la tengo aquí y este dron con el Frame Master 5 como veis. Para montar esta placa hay dos maneras, una es montarla de esta manera o de manera del revés, ¿vale? En el canal tengo un montaje de este dron paso a paso, que si quieres te lo dejo por aquí en una ventanita y en ese montaje te muestro los dos métodos, te muestro el método de montar la placa hacia adelante normal o del revés invertida. De esta manera, para que lo entendamos para este ejemplo, vamos a montarla de manera invertida porque es la mejor manera que pasa en este frame, por ejemplo. Así que la flecha marca hacia adelante y la vamos a montar hacia el revés, la vamos a poner así. Estamos en la pestaña de ajuste que ya conocemos bien. Vamos a darle a reiniciar al eje Z y como vemos, si hacemos los movimientos,
No sé si lo podéis comprobar, pero no coinciden para nada. A ver, es un poquito complicado hacerlo así. Pero veis, yo inclino hacia adelante y se va hacia atrás, ¿vale? Inclino así y se va hacia el otro lado, de roll. De Yao tampoco, bueno, de Yao se le va bastante de las manos. Así que ahora lo que vamos a hacer es lo que os he comentado. Como la placa controladora está del revés, invertida a 180 grados, vamos a darle una nueva orientación en la pestaña de configuración. Así que vamos a configuración, nos vamos a los grados de Yao, le damos 180 grados y, como siempre, guardar y reiniciar. Ahora, cuando reiniciemos, a ver, que es un poco complicado hacerlo así, pero es para que lo entendáis. Ya estamos en la pestaña de ajuste, le damos a reiniciar eje Z. Vale, esperar, es que esto habría que calibrarlo, ¿eh? Vamos a calibrar el acelerómetro. Reiniciar eje Z. Y ahora tendría, ¿veis? Ahora ya voy hacia atrás, va hacia atrás, voy hacia adelante, roll izquierda, roll derecha, Yao izquierda, Yao derecha. Como veis, todo funciona correctamente. Pues recuerda esto porque, como os he dicho, es un problema bastante común y que me preguntan también bastante en el canal. Y si no coinciden los movimientos en la pestaña de ajustes, lo primero que tenéis que hacer es ver la alineación de vuestra FC y aquí en la pestaña de configuración lo podéis configurar tal como os he enseñado. Recuerda que los dos valores de abajo son las alineaciones para los chips que están montados en la placa controladora. Así que si intentamos hacer la orientación mediante los sensores, va a ser un auténtico caos y no creo que vayas a solucionar el problema de orientación, sino que la vas a liar más. Así que esto dejadlo tal como el fabricante os lo trae configurado. La última opción de esta sección es la alineación magnética. Las controladoras de vuelo no suelen llevar brújula incorporada, ya que tanto la FC como los variadores de velocidad producen mucho ruido eléctrico, por lo que incorporar una brújula magnética no serviría de gran cosa. Por esa razón, el magnetómetro generalmente se monta por separado en el dron, y dependiendo de cómo se monte, se ajustará su orientación en esta opción de aquí. No puedo guiarte sobre cómo montar un magnetómetro, ya que nunca lo he hecho, pero si te interesa el tema y quieres instalar uno sí o sí en tu dron, hay varios tutoriales buenos en YouTube donde aprenderás el paso a paso. Llegamos a la siguiente sección, trimado acelerómetro. El trimado del acelerómetro te permite corregir pequeñas desviaciones que pueden ocurrir tras la calibración del acelerómetro. Después de realizar una calibración adecuada en una superficie completamente plana, el dron debería quedar bien nivelado y volar de manera estable en los modos de vuelo estabilizados. Sin embargo, si después de la calibración sigues notando que el dron no se nivela correctamente o tiende a inclinarse mientras vuelas, podrías hacer pequeños ajustes en el trimado para corregir ese comportamiento, ya sea en el eje de roll o de pitch. Este ajuste está pensado especialmente para vuelos estabilizados como el Angle Mode o el Horizon Mode, y hasta el momento yo nunca he tenido que usarlo, ya que casi nunca utilizo estos modos. Si sois pilotos que hacéis mucho uso de los modos estabilizados y os pasa este problema con la desviación, ya sabéis dónde podéis contrarrestar esa desviación y calibrar a la perfección vuestro acelerómetro. Os recomiendo ir ajustando el valor de 1 a 2 grados e ir comprobando cómo se comporta el dron con cada ajuste de valor que hagamos, probando vuelo tras vuelo. Vamos a por la penúltima sección de esta pestaña tan extensa de hoy, la configuración de baliza D-Shot. Esta es una característica que aprovecha el protocolo D-Shot de los motores para emitir sonidos a través de los motores del dron, convirtiendo los ESC en una especie de altavoces para que el dron emita tonos audibles. Esta función es especialmente útil para localizar tu dron si se pierde o aterriza en un lugar difícil de encontrar. Y si no tienes un buzzer instalado en tu dron, puede marcar la diferencia entre encontrar tu dron o irte a casa sin él. En la primera opción de ajuste tenemos el tono de baliza. Esta opción te permite elegir entre una serie de tonos que la baliza emitirá. Los números que aparecen en la lista corresponden a diferentes tipos de tonos o patrones de sonido. Puedes seleccionar el tono que más te guste o el que te resulte más fácil de identificar cuando estés buscando tu dron. Tenemos dos opciones para activar. Por un lado, RX Loss. Este ajuste activa la baliza de sonido cuando el dron pierde la señal de la emisora, es decir, tienes un failsafe. Si el receptor del dron deja de recibir señal, los motores comenzarán a emitir un sonido para que puedas localizar el dron fácilmente. Por otro lado tenemos RX Set. Este ajuste te permite activar manualmente la baliza a través de un interruptor en tu emisora. Lo verás en las siguientes semanas en la pestaña de modos. Puedes configurar un interruptor específico en tu emisora para activar el sonido de baliza cuando quieras. Aquí tenemos la última sección de la pestaña de hoy de configuración, la configuración de avisos acústicos. Esta sección te permite activar o desactivar los sonidos que emitirá el dron a través de los motores para alertarte de eventos o condiciones específicas. Esta función es importante para recibir advertencias importantes mientras volamos. En lugar de explicar todas las opciones una por una, ya que Betaflight ofrece descripciones claras al lado de cada ajuste,
es mejor enfocarse en un par y entender el propósito general de esta sección. Por ejemplo, tenemos RX Lost. Esta opción activa una alerta sonora si el dron pierde la conexión con la emisora y sonará hasta que el receptor vuelva a tener comunicación con dicha emisora. Aquí vemos la opción Arming. Al activarla, los motores emitirán un sonido al armar el controlador de vuelo, lo cual es bastante útil e importante tener esta función activada. Tenemos muchísimas funciones y es interesante que invirtáis tiempo en leer cada una de ellas para ver cuáles de verdad os interesan y cuáles no. Como veis, al lado de cada opción tenéis la descripción muy bien detallada. Bad Low, pitidos de aviso cuando la batería está baja, o aquí Crash Flip, pita cuando el modo boca abajo, o sea el Turtle Mode, está activado. Así que bueno, creo que con el capítulo de hoy tenéis en detalle y claramente todo explicado sobre la pestaña de configuración. Sobre todo, no olvidéis lo que os digo siempre, cualquier ajuste nuevo que hagáis en cada una de las pestañas de Betaflight, no olvidéis hacer clic en guardar y reiniciar, ya que si pasáis a la próxima pestaña y no habéis guardado, se os borrarán las configuraciones que hayáis hecho en esa pestaña. Tenéis que tener en cuenta que esta masterclass que os traigo en el canal la estoy haciendo enfocándome en el firmware 4.5, pero el 90% de las cosas que aprendáis con estos vídeos serán igual de aplicables para firmwares más antiguos como 4.3 o 4.4. Tener en cuenta que en esta pestaña, en el caso del firmware 4.3, os aparecerán más opciones en la sección de otras funcionalidades, para habilitar o deshabilitar. Además, si activáis la opción de GPS, se os abrirán más ajustes disponibles para configurar. En el caso de Betaflight 4.5, todo lo relacionado con GPS lo veremos en la pestaña de GPS y modo de seguridad, así que si necesitas ayuda con ese tema, lo tendrás en breve en el canal bajo dicha pestaña. Espero que hayas aprendido un montón en el capítulo de hoy de la pestaña de configuración. Ha sido súper extensa, pero es una pestaña muy interesante y bastante importante en el software, así que nos vemos la semana que viene en la pestaña de energía y batería, que no parece tan importante, pero sí que tiene algunas cosas que tenemos que conocer y tenemos que saber a fondo. Así que si te gusta el contenido de eDAPanRoad, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a los vídeos, deja abajo en los comentarios todo lo que necesites, sabes que siempre contesto. Así que nos vemos, ¡vamos allá!